Vale. Bueno, don Salvador Peiró y Gregor es maestro de educación primaria, luego hizo el doctorado en Filosofía y Letras, Pedagogía, y actualmente es profesor de Teorías de la Educación en la Universidad de Alicante y está dedicado a la investigación de la violencia, problemas en la convivencia. Colabora en Pastoral Universitaria y por eso le pedimos que viniese a dar la conferencia. Vendrá hoy y el próximo día 10. Y nada más, os dejo para no quitarle tiempo. Gracias. Muchas gracias. Siempre es una satisfacción y un honor colaborar con las tareas del Obispado en materia del diálogo fe-cultura y, ¿cómo podría ser?, como cristianizar la cultura a través de esta investigación interdisciplinaria, que es lo que voy a presentar. Normalmente el planteamiento que voy a seguir es el de analizar la realidad de las redes sociales, es decir, Internet, televisión, el móvil y los demás medios de las nuevas tecnologías, en cuanto que son medios y no son fines. Para esto voy a utilizar en primer lugar una serie de estadísticos para que veamos la incidencia que tienen estos medios con respecto a la situación del mundo actual. Y quiero decir de antemano que normalmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sí no son malas. El problema es que se tergiverse el sentido de los fines poniendo los medios como fines y luego acostumbrarse a este fin y entonces supeditar lo más importante, que es la persona humana, al medio. Y así sale el abuso y la adicción a ciertas tecnologías. Como vemos, en 2006 aparece el videojuego y la televisión como en una cierta desproporción. A medida que ha pasado el tiempo, en 4 años, los videojuegos, Internet, Twenty, Facebook, etcétera, han ido a más. Por ejemplo, el mundo total, si todo el círculo sería la población del mundo, quienes usan Internet, Internet y nuevas tecnologías, pero sobre todo Internet, es la parte en azul. Desde 2000 a 2010 ha aumentado el uso de Internet en un 444 y pico %. En África esta proporción, en Asia esta proporción, en Europa esta. Es decir, aquí lo vemos más claramente. Y señalo en verde el este próximo y África como las zonas en donde más se ha expandido. Y pensemos un momentito, ¿qué está sucediendo en los países de cultura islámica? Y es precisamente donde más se ha expandido Internet, Facebook, etcétera, etcétera. Es decir, la globalización no es la primera vez que sucede, pero la globalización de los medios de comunicación sí que es la primera vez. Antes hubo otras globalizaciones, los fenicios, los cartagineses, el Imperio Romano, antes Alejandro Magno. Eran globalizaciones limitadas porque el mundo era limitado en el espacio en este sentido, ¿no? Esta es la dinámica de la expansión de Internet desde el año 1995 hasta el 2010. El problema, por lo tanto, no es que se expanda y que haya mucho medio de esto. El problema es que se abuse. Los datos que nos da la investigación, por ejemplo, la Comisión Europea en la investigación de riesgo y seguridad en Internet, publicado en 2010, es que la adicción de los jóvenes de 13 a 25 años, el 15% son adictos a Internet.
y abusan de Internet, que no es adicción, pero que abusan, con lo cual están en peligro. Quien abusa del alcohol luego se hace alcohólico. El 40% la tienen en su habitación. Eso es el abuso. De ahí a tener problemas que veremos después, hay un paso. Luego tenemos lo siguiente, que los adultos, normalmente a la primera hora tienen los mismos efectos que en los chavales, en los jóvenes. Pero cuando llega la segunda hora, para los chavales se dispara la adicción, mientras que los adultos están más autocontrolados. Aunque sí siguen, sube bastante, pero para ellos le sube no en esa proporción. Esto nos dice que los adultos hemos de tener responsabilidad en cuanto a la crianza de los hijos con respecto a este planteamiento. ¿Cómo vamos a enjuiciar estos hechos? Pues si estamos viviendo en un Estado de Derecho, hemos de saber que Internet, la televisión, están reglamentados, igual que las pistolas, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el Estado nos otorgue el derecho, sino que simplemente lo que hace es aplicar el principio de subsidiariedad para evitar abusos, en teoría. ¿Y cuál es la secuencia? Yo soy, luego existo. Si existo, pienso. Si pienso, es porque tengo dignidad, porque me la da la ley natural. Esta ley natural hace que todos seamos dignos y nadie pueda ser abusado por otros, ni a través de instrumentos, ni a través de cualquiera de los medios. Por lo tanto, lo que dice la ley, desde la Constitución hacia el reglamento de cualquier asociación de telespectadores, está supeditado a la ley natural. Es decir, voy a enjuiciar todo esto a partir de la persona. Por lo tanto, primero voy a dar unas pinceladas sobre lo que es la persona desde la teoría del personalismo. ¿Y por qué? Porque nosotros lo planteamos desde lo que es el modelo de educación. Educación tanto la formal, que está legislada, que reconoce la declaración. La declaración declara lo que hay, no legisla. Como la no formal, porque se trata de relaciones entre personas también legisladas, y las situaciones informales se basan en la dignidad de la persona. Por lo tanto, primero que todo hemos de reconocer que la persona es un ser espiritual que subsiste en cuanto que persona, y por lo tanto ningún material, ningún medio tiene prioridad sobre la persona. Y por lo tanto, su jerarquía de valores es la que debe de entrar en juego a la hora de usar esos medios. Esto implica la responsabilidad y, al mismo tiempo, hay otra descripción, según dice Mounier, que es la de estar en constante conversión, es decir, estar continuamente viendo lo que me sucede y lo que sucede, a ver si yo estoy respondiendo como persona o no. Esto se concreta en estos tres principios: singularidad, autonomía, apertura. Y yo, sobre todo, quiero centrarme, en cuanto que estamos analizando las nuevas tecnologías de la comunicación, en la tercera apertura, y en esto que dice constante conversión. Es decir, la apertura implica comunicación, y la comunicación se ha de basar en un clima de convivencia que respeta la dignidad de las personas. Entonces, la clave está en qué lenguaje se utiliza y que el otro también tiene el lenguaje y que se establece un diálogos, el logos a través de dos, día a través de, y yo hablo y el otro, tú mismo, me estás mirando y me estás hablando al mismo tiempo, aunque no pronuncies palabras, porque también está la comunicación no verbal. Esto es lo que nos hace humanos, y si nosotros estamos con esta actitud ante la televisión y las nuevas tecnologías, estaremos haciendo
que eso sea un instrumento, un medio y no un fin. Pero la comunicación no se agota entre tú y yo, o entre yo y la televisión. Hay un requisito previo, y es que yo me realizaré plenamente como ser social dentro de una comunidad en tanto que el diálogo sea fecundo y no estéril. En tanto que yo, al mismo tiempo que te estoy escuchando, me dialogue conmigo mismo, la conciencia. Ahí tendríamos que analizar la relación que hay entre la anamnesis y la conciencia, es decir, entre las dos dimensiones internas del sujeto con respecto a la realidad. Y entonces ver si lo que me dicen yo lo estoy interpretando en el sentido que me lo dicen o no. Y entonces aportar algo más y no ser un mero repetidor. Claro, si esto no sucede, puedo estar en el peligro de que el otro me come al coco, como decimos vulgarmente, que es lo que dice en el punto cuarto. Sería una comunicación estéril, obsesionada, que lo que estaría es estropeando nuestra dimensión afectiva. La comunicación tiene tres maneras de realizarse. Una de tipo biológico. Lo que comemos se convierte en nosotros mismos. Una segunda es mediada por el conocimiento. Por ejemplo, hacen la propaganda y una se va de paseo, pues mira, voy a entrar al Corte Inglés, y enseguida compra eso y después dice, mira, es que iba barato. Pero no es por eso, es que te han comido el coco y has comprado eso. Te han manipulado, mediada por el conocimiento. Y la otra es principiada por el conocimiento. Es cuando yo, a través del diálogo interior, valoro, opto, incluso entre lo que me dan a escoger, digo, no, es que hay otra opción, que yo me ideo y escojo. Y entonces, esto es dar un salto que estaría más conforme con la dignidad de la persona. Por ejemplo, si yo tomo el televisor, que ahora me toca descansar porque me he tomado el café después de comer y esta media horita y enchufo y me trago lo primero que sale, o voy pasando, bueno, pues esta. Eso es comunicación mediada por el conocer, no es principiada. Principiada sería otra cosa, ¿no? Pues bien, el mediar por el conocer sería, como dice Mounier, volver al viejo individualismo, vivir a base de deseos, emociones y no a base de propósitos, intenciones, vivir en conciencia en la realidad. ¿Qué trae como consecuencia una persona que solamente se guía no por el principiamiento de su conocer, de su reflexión, de su escoger previa deliberación, sino, bueno, a ver lo que me echen, lo que más me interese, lo que más me guste? Vamos a ver los efectos de las nuevas tecnologías. Segunda parte. Primero, esta publicación del año pasado, iba a decir del año pasado, sobre los efectos secundarios de las nuevas tecnologías. Digo lo que he dicho en un principio. En general son buenas si se saben utilizar. Pero si se usan en función de esos porcentajes que hemos visto, y las adicciones, el 40% de los chavales y el 15% son adictos, entonces tiene efectos secundarios negativos. Por ejemplo, esta diapositiva sintetiza el conjunto de dibujos animados que ven, bueno, iba a decir los niños, y también los adolescentes, y también algunos papás, mamás o tal vez abuelos. Ahí se ve lo que está sucediendo dentro de su conciencia, por ahí se dice, dentro de su cerebro. De todo, violencia, cosas vastas, falta de sensibilidad, pero también hay otras cosas que no aparecen en forma de dibujos. Que digan lo que quieran los mayores, los dibujos de peleas me molan. Esta frase no la dice un niño solo, esto es la media. Les gustan las peleas. Y luego, el caso que acaban de contarme hace un rato, un alumno ha mordido a la profesora. Yo se digo, en su casa hay mucha violencia, ¿verdad?
Segundo, no está bien que una niña sola vea escenas de este tipo, pero cuando estoy sola veo escenas de sexo. Ha aparecido una reciente investigación en la que dice que las neuronas relativas al sexo y a la violencia son las mismas. Y ahora se utiliza mucho el de mezclar sexo y violencia en las pantallas. Estaba yo en Granada aún, antes del año 96, apareció un niño de 2 años muerto cerca de Londres en la estación del ferrocarril, el niño Bühler. Y se lo llevaron, vieron las cosas de las cámaras y tal, se lo llevaron entre 2, vieron que eran 2 y al final lo reconocieron. Bueno, el juez, después de investigaciones criminológicas de tipo interdisciplinar, allí había psicólogos, pedagogos, psiquiatras, de todo, llegaron a la conclusión que esos niños que mataron a golpes a este niño habían visto Muñeco Diabólico 1 y luego el Muñeco Diabólico 2. Y al día siguiente practicaron lo que habían visto en dibujos animados. Conducta mediada por el conocimiento, no principiada. También tiene efectos en las enfermedades, cardiopatías, etcétera, etcétera. Ahí se ha visto que hay una correlación alta entre cardiopatías y estar con la televisión. Alteraciones del sueño. Estoy hablando de aportaciones de pediatría. Estrés e irritabilidad. Déficit de atención. Ahora vamos a meternos el por qué el comportamiento está mediado y no principiado por el conocimiento. Desde el año 1970 al año 2000, la disminución de la atención de menores diagnosticados ha pasado de 150.000 en ese año a 6 millones en el año 2000. Es decir, tiene efectos en el primer nivel de lo que serían los procesos de pensamiento. Sabemos que están la percepción, la imaginación, la memoria, la comprensión y la valoración, que es lo máximo, ¿no? El cociente intelectual, esta investigación publicada en 2010, va a menos. Por el uso y abuso de videojuegos, televisión e internet, se reduce el cociente intelectual temporalmente, y subrayado temporalmente, porque la inteligencia está ahí. Mientras dure la adicción o el abuso, se está perdiendo uso o capacidad o potencialidad en el uso de la inteligencia. Claro, consecuencias. Ver la televisión antes de los 3 años, estamos diciendo como abuso, normalmente tienen dificultades en aprender a leer como los que no la ven. Más consecuencias. Se confunde realidad con lo que ven. Es más, yo recuerdo, y no digo en qué universidad, he estado en más de 12 universidades impartiendo cursos. Y estaba en el aula, eran 120 alumnos. Yo explico, y dice, oiga, lo que usted dice no está de acuerdo con tal película. Digo, explícate y argumenta. Yo me quedé y yo no contesté. Dije, señores, enjuicien ustedes eso. Puede ser que un argumento, después de los datos que se han dado, que una película sirva para contraargumentar. Es que se creen que lo que dice la televisión, la película, internet, es el no va más. ¿Cuántos? Ha habido casos que se han tirado por el balcón creyendo que eran Superman, confundiendo. Esto ha salido en la prensa, ¿no? Es decir, este es un problema bastante serio que también se está utilizando para otros fines, ¿no? Dice Romano Guardini
que la lesión de cualquier elemento de la estructura de la subjetividad en un momento de la vida de la persona daña y trae consecuencias para el resto. Claro, si hemos visto lo de los 3 años, si vemos lo que sucede en la adolescencia, comprenderemos que se está lesionando la columna de la persona, que es el intelecto. Pero no olvidemos los efectos en la afectividad. No es lo mismo emociones que sentimientos. Y se está trabajando mucho para desarrollar emociones. Y los sentimientos quedan neutralizados. Como consecuencia, la voluntad no se ejerce plenamente, sino desde las motivaciones y los deseos hacia abajo. Con lo cual tenemos una autorrealización mediocre. La consecuencia es clara. Cuanto más horas se ve la tele, más fracaso escolar. Es más, en función de cuántas horas uno mira la televisión, hay estudios, por ejemplo, aquí se siguieron a más de 1000 estudiantes durante 30 años, año tras año, a ver lo que hacían, y se vio que los que vieron una ración de televisión a la semana, que es la más poca, sacaban carreras universitarias. Los que no, diplomados. Los otros FP, los otros nada. Porque hemos visto antes las causas, ¿no? Pero también tiene consecuencias sociales. Antes he planteado el tema de la comunicación, es yo me comunico con los demás y los demás se comunican conmigo. Es diálogos. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene efectos respecto al diálogo interior, el intradiálogo. El examen de conciencia sería una parte de ese diálogo. Pero estos serían los efectos de la falta de diálogo interior. El comunicarse consigo mismo, que es precisamente aislamiento, alteraciones somáticas, situaciones ansiodepresivas, problemas sociales, etc. De tal manera que esto es lo que hace que la agresividad se convierta en agresión. Aquí tenemos la cantidad de agresiones, aquí tenemos en los varones y aquí tenemos en las mujeres. Vosotras se ve que dialogáis mucho más hacia adentro, porque tenéis menos cantidad, pero si estáis mucho tiempo mirando la tele, tenéis casi igual que los varones y casi igual que los demás. Lo que quiero decir con esto es que normalmente a más tiempo, más agresión, más agresivo es uno. También tiene consecuencias en cuanto a la desestructuración de la familia. Ahí dice una información del diario Información. Dice, prefieren estar ante la tele que con sus padres. Pero es más, yo he dado algunas sesiones de tipo de orientación familiar, de charla familiar, etcétera, etcétera. Y yo, no, vamos a vuestra casa, no vayamos a un centro y tal. Y yo lo primero que hacía era mirar la salita, tele, ese espacio libre. Oye, pues, un vaso de agua. No, yo voy. Tal, sí, ya. Alrededor de la mesa, la tele, ¿qué quiere decir? Si los padres están enseñando a estar en la tele y no estar con ellos. Bien. Otro aprendizaje que hace que peligre la cohesión social y que se hagan las relaciones más que de amistad, de enemistad, y es la banalización de la violencia. En bastantes centros educativos, en bastantes relaciones familiares, de repente aparecen los bofetones. Pero no es porque ellos lo hagan intencionadamente, es porque creen que es la manera de solucionar, porque como lo ven en la televisión, lo ven en los juegos de internet, lo ven en la familia, lo ven entre su barrio,
Entonces dicen, no, es que hay que solucionar las cosas así. Claro, ante cualquier conflicto, en vez de dialogar para solucionar, viene el enfrentamiento. Y este es otro problema que tenemos. ¿Por qué? Hay en el año 93 me llamaron a la Universidad de Deusto para dar una conferencia sobre pedagogía, ilusión y realidad. Yo hice algo parecido a esto, pero desde otra perspectiva, es decir, horas de uso de la televisión, qué valores o antivalores se están enseñando y qué consecuencias y por qué. Y utilicé precisamente una investigación que apareció en la revista Psicodeia en el año 81 de Huneeus. Esto es un profesor de la Universidad de Australia del Noroeste. Y él prácticamente dice lo siguiente, lo voy a resumir. Dice, nosotros pensamos o imaginamos a 100 por segundo, pero la televisión proyecta a 300 por segundo. Por lo tanto, yo para seguir a la televisión tengo que ir corriendo y por lo tanto no tengo tiempo para imaginar o verificar si la imagen esa es así o no es así. Pero encima lo que me da la televisión no son imágenes hechas, sino puntitos, con lo cual mi cerebro, desde la perspectiva de la potencialidad imaginadora, ha de tener más tiempo aún para completar las formas. Con lo cual yo no estoy utilizando mi imaginación porque la imagen me la dan hecha, pero muy a prisa. Como para codificar necesito tener la capacidad de imaginación, voy sabiendo cada vez codificando menos. Como para razonar necesito mezclar y relacionar códigos. Lógicamente, si tengo la capacidad de codificación disminuida, razonaré menos. Como para comunicar, dialogar, necesito el lenguaje que necesita los códigos y que necesita la imaginación, y como lo tengo empobrecido, dialogaré menos. Es decir, para acabar, seré menos social porque habrá menos lenguaje y la sociedad se basa en el lenguaje. Estaré más retraído, pero como tengo los códigos empobrecidos tampoco me dialogaré conmigo mismo. Seré más mediocre. Por lo tanto, ante cualquier frustración no tendré habilidades sociales y reaccionaré como me han enseñado en la banalización de la violencia. Y ahí tenemos las pantallas de la violencia. El balance, pues que se está masificando la sociedad porque la familia está... ¿Quién manda en la familia? No, manda la tele. El papá ahora es la tele. Es decir, si nosotros hablamos de la persona como fin en sí misma, hemos de hablar de la familia como fin en sí misma, porque la familia, el nicho, el nido de la persona es la familia. Y si la familia renuncia a ser familia y delega toda su autoridad en la televisión, la escena de la salita o del salón comedor, la escena del comedor, es eso. Entonces se está haciendo, por tener una comunicación mediada por conocimiento, una imagen homogénea de toda la gente. Todos uniformizados. Lo que quería Hitler, lo que quería Stalin. Si la persona es fin en sí misma, el amontonamiento y promiscuidad de noticias, dale, 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 y al final dices, ¿qué han dicho? Ya no me acuerdo de nada. No puedo, entre comillas, rumiarlo. La confusión de ideas, dicen una cosa y dicen la otra. Por ejemplo, aparece en un programa de la televisión los problemas del Oriente, de los marginados, tal, y enseguida aparece que si fulana se ha casado con este, que si se la pega con el otro y tal. Mensajes contradictorios.
esquizofrenia pura por parte del espectador, ¿no? Hay confusión de ideas y por lo tanto no hay coherencia argumentativa. La persona ha de basarse en la coherencia, ¿no? No hay verdadera comunicación humana. Y los chavales, los adolescentes, no lo llegan a comprender del todo. Es más, para ellos, si no estás en Twenty o en Facebook, no existes. Y todos van locos para aparecer en Facebook o en Twenty o en las redes sociales. Y así es como se vician, abusan, se vician y se hacen adictos. Y ahí viene el fracaso, el pasotismo y todas las cosas. Lo que hacen con este tipo de comunicación no es promover el uso de la razón, del diálogo, del ejercicio de la voluntad, de la valoración, sino hacer que aquello que es más manejable salga a flote, la dimensión afectiva. Entonces ellos normalmente quieren tener sentimientos porque no tienen amor en casa. El amor no es cariñitos solo, es diálogo, escucha, etcétera, ¿no? Entonces ellos lo que van es a esconderse para tener satisfacciones, sentir algo y sienten emociones, ¿no? No se habitúan a relacionarse y cada vez están más marginados, más alienados. Están solos. Hemos dejado a los niños, incluso a los bebés, solos. Entonces, la comunicación principiada por el conocimiento, que es el amor, se está empobreciendo. El balance que veo con respecto a las nuevas tecnologías, los beneficios que hay, mejor información y documentación, eso nadie lo puede negar. Pero para eso hay que tener cierta capacidad de discernimiento, porque si no, uno se autotrata y no sabe qué es veneno y se toma junto a un buen filete cianuro. Y por muy bueno que sea el filete, con el cianuro es veneno. Segundo, hay conexión siempre que uno se sienta, entre paréntesis, entre comillas, solo, 365 días y 6 horas durante 24 horas cada día al año, puede tener a alguien que le está diciendo, intentando engañar, decir, soy una joven y resulta que es un tío peludo. No, ven aquí, quedamos para jugar en las cartas, ¿no? Pero tenemos como consecuencia alteración de la relación educativa. No hay quien eduque, hay quien abusa. Entonces, el modelado, que es lo que están viendo, lo hemos visto antes en los efectos, ¿no? Entonces, además tenemos publicidad engañosa. Tenemos también la posibilidad de encontrar información. Por ejemplo, hace un momento se pedía información, pues a través de la red social hemos encontrado la solución, pero porque tenemos un conocimiento, una conducta principiada por el conocimiento. Sabemos a lo que íbamos, pero muchos adolescentes y bastantes niños de segundo ciclo se están moviendo buscando compañía, pseudocompañía, y entonces se sobreinforman, se llenan la cabeza y les entra el surmenage. Y entonces se están dispersando cada vez más creyendo que tienen muchos datos. Esto pasa en la universidad, te presenta cada trabajo, ¿no? Y alguna tesis doctoral. Es decir, que si las redes sociales se controlaran, no habría riesgo de adicción. Hay riesgo y abuso. Por lo tanto, ¿tiene efectos positivos? Sí, se les enseña a seleccionar y se dialoga sobre ello. Todo está de acuerdo y previsto mucho antes de que se expandieran las redes por el Concilio Vaticano II. Es necesario que todo el mundo se forme según una recta conciencia moral para enjuiciar qué programa y qué valores tiene el programa. Y hay muchos medios para hacerlo. Los padres pueden poner ahí una especie de coladeros de estos para evitar que entren unas cosas, pero lo más importante es esto, ¿no? Hay que intentar llegar a que los niños, los adolescentes, nosotros,
la generación anterior, la siguiente, hasta mi suegro que tiene 95 años, comprendan que el fin es la persona. Bueno, él lo tiene muy claro. Él solamente, después de cenar, se va a ver las noticias. Y después ese programa valenciano, no sé cuál es, no sé qué, de la casa o de la huerta, o no sé qué. Pero él se pasa el día leyendo libros, periódicos y tal. ¿Por qué? Porque no se crió así. Se crió en un hogar cohesionado. La familia es la clave, ¿no? Hay que hacer concordes la virtud, la ciencia y el arte, ¿no? La conclusión, por lo tanto, es que hay que procurar que cada uno se ejercite como persona, que cada uno, así claramente, que haga examen de conciencia, que dialogue consigo mismo a diferentes niveles, que se comprenda, que llegue a trascenderse. Esta es la clave. Creo que, como hemos dicho que la familia es el núcleo y el fermento y el nido, el útero de la persona, los padres han de tomar el control a través de la casa, no dejársela en manos de la televisión. Hay que recuperar la comunicación familiar, guiar, aconsejar, exigir, prohibir y manifestar quien ostenta la autoridad, que no es el palo. La autoridad, ¿cómo diríamos? Es educar, exigir para educar sin maltratar. Podría ser una frase correcta.